Iniciamos el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta hermosa mañana me gustaría compartir un precioso relato que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, desde el versículo 15b al 21, el cual los invito a que escuchemos atentamente. Jesús se retiró de nuevo al monte, él solo. Al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaún. Había oscurecido, y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento, y el lago se encrespaba. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acercaba al barco caminando sobre el agua y se asustan. Él les dice: «Yo soy, no teman». Quisieron subirlo a bordo y enseguida la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miremos inicialmente que este relato que acabamos de escuchar lo conocemos comúnmente como el milagro en el cual Jesús camina sobre el agua, y también lo relatan los evangelios según San Mateo, por allá en el capítulo 14, y el evangelista San Marcos en el capítulo 6. Y de este gran relato me gustaría enfatizar en 3 enseñanzas. La primera enseñanza que nos deja este evangelio es la soledad de Jesús. Sí, queridos oyentes, observemos que Jesús se retiró de nuevo al monte él solo, mientras que sus discípulos bajaron al lago y subieron a su barca y emprendieron el viaje. El versículo 16 dice al atardecer, es decir, al finalizar la jornada, mientras Jesús busca un lugar solitario para entrar en oración, para entrar en intimidad con el Padre del Cielo, para comunicarse con Él, los discípulos lo dejan solo. Es algo curioso porque si son los discípulos de Jesús, y un discípulo es el seguidor de Jesús, el seguidor del Maestro, se supondría que seguirían los pasos que él toma. Pero en este caso vemos todo lo contrario. Los discípulos toman un camino mientras Jesús toma otro muy diferente. Pero eso es lo que hoy en día también nos sucede a nosotros. Por ejemplo, al finalizar nuestra jornada laboral, al atardecer de nuestros días, si reflexionamos por un momento, podemos ver que en el mejor de los casos, nosotros terminamos nuestro día alrededor de una mesa, compartiendo una cena o una merienda con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, en el mejor de los casos. Pero en la mayoría de nuestros casos, nuestros días terminan viendo televisión, viendo noticias, viendo una película. Terminamos en todo, menos en oración, menos entregándole a Dios la noche que va a empezar, y mucho menos terminamos dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos regaló en el día. Miremos que nuestro Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, terminaban de una jornada muy larga. Si revisamos el capítulo 6, los versículos anteriores al relato nos dicen que Jesús dio de comer a 5,000 hombres. Venía del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, a pesar de esa jornada tan dura, Él se aleja a un lugar apartado, a un lugar solitario para encontrarse con Dios, para hablar con el Señor.
Si existen en nuestros hogares familias que sus días finalicen en oración, finalicen en intimidad con el Señor, bendito sea mi Dios. Pero estoy seguro que la mayoría de nuestras familias no terminan en oración, terminan así como lo dice el relato, Jesús en su soledad y los discípulos en otro camino, Jesús apartado. Quizás en la mayoría de nuestros casos Jesús termina esperándonos que nosotros lleguemos hasta Él, le entreguemos nuestras preocupaciones, nuestro estrés, nuestras actividades laborales, nuestras tareas, entregándole todo lo que nos preocupa en el día, en nuestra jornada. Pero quizás nosotros lo que hacemos es salir en huida de nuestra realidad, en huida de nuestro Dios, tomando un camino totalmente diferente. Eso es lo que nos ocurre cada vez que nos acostamos sin la presencia del Señor, cada vez que terminamos nuestro día sin agradecerle al Señor por las bendiciones que hemos recibido. Yo le invito, querido oyente, a preguntarse, ¿usted cómo termina su día? ¿En la presencia del Señor? ¿En oración? ¿O quizás se acuesta y no recuerda que hay un Dios, que tenemos un Dios, y se acuesta peleado con Dios? ¿O se acuesta peleado con sus seres queridos, con su esposa, su esposo? ¿Cómo termina su día, querido oyente? La segunda enseñanza que me gustaría compartir con ustedes desde este hermoso pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 15 y siguientes, es que entre más nos alejemos de Dios, más nos llenaremos de miedo. Sí, queridos oyentes, así lo podemos observar desde el inicio de este relato. Miremos que Jesús, en el versículo 15, dice que se quedó él solo en el monte, orando a su Padre del cielo. Mientras que desde el versículo 16 dice que los discípulos bajaron. Mientras Jesús se queda en el monte, los discípulos bajan al lago, suben a su barca y empiezan su camino sin Jesús, sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en la medida que los discípulos avanzan solos en su camino, más se alejan de Jesús. La oscuridad empieza a aparecer, es decir, lo desconocido, las dificultades, los problemas aparecen y como si fuera poco, los vientos fuertes empiezan a soplar. En otras palabras, una dificultad viene sumada a otra dificultad, se juntan en medio del camino. Y lo peor de todo es que, aunque todos tenemos problemas en nuestra vida, por fijar nuestra mirada en los problemas, en las dificultades, en las enfermedades, en la falta de empleo, en la falta de trabajo, en la falta de recursos, en una serie de preocupaciones, dejamos de ver lo más importante, que es ese milagro que acontece, que Jesús se acerca caminando sobre el agua, sobre nuestras dificultades, sobre nuestro camino, se acerca hacia nosotros y nosotros, sumergidos en tantos problemas, en tantas preocupaciones, no logramos ver al Señor, no logramos reconocer su presencia en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestra barca. Finalmente, como resultado de alejarnos de Dios, de alejarnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos una vida llena de miedos, llena de temores, llena de vacíos, de preocupaciones, que curiosamente no nos dejan ver a Jesús que se acerca con innumerables milagros, caminando sobre nuestros problemas, queriéndose acercar, ayudarnos, pero no lo vemos. Así es, queridos oyentes, esa es la diferencia entre un discípulo, una persona que tiene a Jesús en su barca, en su vida. Se nota en la forma en cómo responde ante los problemas.
en cómo es su comportamiento ante las dificultades. Es una persona que confía en Dios, que confía en la providencia del Señor, que tiene los ojos fijos en Jesucristo. Habla de Dios, está llena de paz, está tranquila, duerme tranquila, descansa tranquila y transmite tranquilidad. Mientras que la persona que no tiene a Jesús en su vida, que no tiene a Jesús en su barca, es una persona llena de miedos, que ante los problemas le pasa lo que en el relato. Dice el versículo 18, soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba. Eso le acontece a muchas de las personas que no tienen a Dios. Sopla un problema, llega un problema, una dificultad, empieza a hablar más y más del problema, le comenta a su vecino, a sus familiares, y no deja de hablar de las dificultades, aumentándolas cada vez más y más. Habla de lo negativo, habla de lo mal que le ha ido, habla de lo mal que le fue en el trabajo, contagia pesimismo. La pregunta es para nosotros, queridos oyentes, ¿qué tipo de personas somos? ¿Personas que tenemos cerca a Jesús, a Dios en nuestras vidas, en nuestra barca, en nuestro camino? ¿O por el contrario, somos personas alejadas del Señor, alejadas del camino de Dios, que solo transmitimos miedos, temores, preocupaciones, nerviosismo, estrés, que solo vivimos hablando de las cosas negativas? Somos personas que ante los problemas hablamos del poder de Dios, de cómo Él domina y camina sobre las aguas, sobre nuestros problemas. Hablamos del poder que tiene el Señor para ayudarnos. O por el contrario, somos personas que ante el mismo problema hablamos y hablamos y hablamos más del problema y a Dios no lo mencionamos por ninguna parte. ¿De qué tipo de personas somos? Y la tercera enseñanza que me gustaría compartir desde este relato de las Sagradas Escrituras es que el fruto del miedo paraliza. Así es, queridos oyentes. Si miramos nuevamente el relato, el texto, podemos ver que al final, en los dos últimos versículos, Jesús les dice a sus discípulos que se encontraban asustados, temerosos, llenos de miedo, les dice, no teman, yo soy. Ese yo soy, les estaba diciendo, es el mismo Dios el que está con ustedes. Eso muy bien lo sabían los discípulos, porque en el Antiguo Testamento se lo dijo al pueblo de Dios a través de Moisés. Por allá en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Dios le da a conocer el nombre a Moisés. Le dice, si te preguntan cómo se llama tu Dios, diles el yo soy. Y aquí vemos cómo Jesús les dice a sus discípulos, yo soy, no teman. Eso ya bastaría para que sus discípulos comprendieran que están frente a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Todopoderoso, que no es un fantasma el que va caminando sobre las aguas, sino que es Dios, con su poder y con su fuerza, quien está dominando esa turbulencia, esos vientos fuertes, quien calma la tempestad y las dificultades de los discípulos. Pero la reacción de los discípulos es evidentemente toda la contraria, porque están tan llenos de miedo que se paralizan, no logran reaccionar a tiempo. Y eso lo podemos ver en el versículo 21. Dice, quisieron subirlo a bordo, y enseguida la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían. En este punto me llama la atención esa palabra, quisieron subirlo a bordo. Miremos que este mismo relato, como les contaba anteriormente, está narrado también en San Mateo capítulo 14, desde el versículo 23 en adelante, y también en San Marcos capítulo 6, versículo 46 y siguientes. Sin embargo, en esas narraciones
tiene ciertas diferencias, al menos dos diferencias. La primera, Jesús les da la orden a sus discípulos de marcharse, de atravesar el lago. Y la segunda diferencia es que en esos relatos menciona que Jesús subió a la barca, mientras que en el Evangelio de San Juan, el que estamos leyendo hoy, no se narra si Jesús les da o no les da la orden de marcharse, de atravesar el lago. Y segundo, en este Evangelio nos dice literalmente quisieron subirlo, es decir, no subió a la barca. Lo revisaba en otra Biblia, la Biblia de Jerusalén, y también efectivamente dice quisieron, pero no lo hicieron. Quisieron, deseaban subirlo. Y revisando también el texto original en griego, también dice quisieron subirlo a la barca, pero enseguida la barca tocó tierra. Es decir, este Evangelio según San Juan nos narra unos detalles algo particulares. Y en eso me llama la atención esa palabra que quisieron. Quisieron subirlo a la barca. Quiere decir al menos dos cosas. Primero, que no lo dejaron subir, que deseaban, que querían, pero no lo hicieron. Es decir, Jesús no subió a la barca. Y segundo, que Jesús caminó junto a ellos por un largo tiempo sin subir a la barca. Y me llama también la atención por cuánto tiempo y por cuánto espacio caminó Jesús al lado de la barca sin que sus discípulos lo dejaran subir. Y para comprender esto, los invito a hacernos una imagen, queridos oyentes, de el lugar donde acontecieron este relato. El lago de Cafarnaún o el lago de Galilea o el mar de Galilea, que lo llaman otros, de hecho es un lago muy pequeño. Tiene en sus dimensiones 21 kilómetros desde la parte norte hasta la parte sur y de ancho tiene aproximadamente unos 12 kilómetros. Desde donde sale la barca en el Tiberíades hasta el extremo norte, en donde se ubica Cafarnaún, hay aproximadamente entre 10 y 11 kilómetros en diagonal. Pero si leemos el relato en el versículo 19 dice que cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros ven a Jesús. Es decir, cuando se encuentran con Jesús, cuando Jesús se va acercando al barco, ellos llevan la mitad del recorrido. Se encuentran a Jesús y todo el resto del viaje, es decir, otros 5 o 6 kilómetros, Jesús permanece junto a ellos, caminando sobre el agua, sobre el lago, sin que ellos lo dejen subir. Ese es el fruto del miedo. Nos paraliza y nos llena de temor, tanto así que no dejamos subir a Jesús en nuestra barca. No dejamos subir a Jesús en nuestra vida. No somos conscientes que Jesús camina a nuestro lado. El miedo no nos deja ver que Jesús camina muy junto a nosotros, paralelo a nuestra vida. Que no nos pase a nosotros, queridos oyentes, lo que les ocurrió a los discípulos de Jesús en ese entonces, que cuando ya quisieron subir a Jesús a su barca, ya la barca tocó tierra, llegó a su destino. En este momento que estamos recorriendo el camino, que estamos recorriendo nuestra vida, que nuestra barca va por el camino, dejemos subir a Jesús. Es el momento preciso para darle las riendas a Él, para dejarlo morar en nuestra vida, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, en la parte sentimental, en la parte laboral, en la parte social, en la parte económica, en todas las áreas de nuestra vida. Como lo dice el libro del Apocalipsis por allá en el capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta llamando.
si escuchas mi llamada y abres la puerta, entraré a tu casa, entraré a tu barca, entraré a tu vida y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Cada día Él nos llama, pero no solamente llama a los sacerdotes, ni a las religiosas, ni a los religiosos, no, a cada uno de nosotros en medio de nuestra realidad, en medio de lo que nosotros vivimos, esposo, esposa, hijos, hermanos, vecinos, como comunidad, como iglesia. Todos somos llamados dentro de nuestra realidad a amar como Cristo, a comportarnos como Cristo, a dejarlo actuar en nuestra vida, a dejarle subir a nuestra vida. Estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo por nuestros hermanos, así como lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Estamos llamados a mirar como mira Jesucristo, a hablar como habla Jesucristo. Estamos llamados a vivir como Él vivió, a amar como Él amó y a perdonar como Él perdonó. Queridos oyentes, que no nos suceda a nosotros lo que le sucedió a los discípulos de Jesús, que cuando ya quisieron dejarlo subir a su barca, ya no lo pudieron hacer, era demasiado tarde, su barca había llegado a su destino. Por miedo no lo dejaron actuar. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre aquellos discípulos, que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Ya sobre nosotros, sobre nuestro corazón, se ha derramado el Espíritu de Dios. Así lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 15. No hemos recibido un espíritu de esclavos, ni de miedo, sino un espíritu de hijos de Dios. O también como le dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, de valentía, que nos permite dejar los miedos y lanzarnos a recibir a Jesús en nuestras vidas. ¿Usted se imagina, querido oyente, que llegáramos al final de nuestros días, que ya nuestra barca llegara a su rumbo, a su destino, y no hubiésemos dejado subir a Jesús en nuestra barca? Sería algo muy triste, pero eso es lo que acontece actualmente. Muchas veces Jesús nos llama, Jesús está ahí, esperando que le abramos la puerta. Recuerdo hace algunos meses, cuando compartía con una compañerita de comunidad en Medellín, ella sufría de cáncer, padecía esta enfermedad. Pero nadie sabía que a los 4 o 5 meses de ese encuentro que tuvimos, ella iba a perder la batalla contra el cáncer. Ella me preguntaba en ese entonces, me decía, ustedes, las personas que trabajan para el Señor, que han entregado su vida para Jesucristo, para enseñar el Evangelio, ¿cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para sostenerse? ¿Cómo hacen para sus gastos? ¿Cómo hacen para el alimento, para el arriendo? ¿Cómo hacen para los gastos que todos tenemos? Me decía ella. Porque ella sentía un llamado muy especial también a entregar su vida a Jesús, a servirle al Señor desde la palabra de Dios a los hermanos, a dejarlo todo por Él. Ella me decía, yo tengo ese miedo, porque no sé, tengo el miedo de dejar mi empresa, de dejar mi trabajo, porque tengo gastos, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar empleados, tengo lo uno, lo otro, cosas que todos lo tenemos. Pero el simple miedo dejó que ella no le entregara su vida al Señor. Quizás todos pensemos que nuestra barca todavía tiene mucho por recorrer, pero solo Dios sabe el tiempo que tenemos en esta vida. Solo Dios sabe cuánto camino aún nos falta por recorrer. Que cuando queramos tomar a Jesús en serio, no sea demasiado tarde. Que cuando queramos servirle al Señor en nuestros hermanos, en nuestro hogar, en nuestra familia, que cuando queramos actuar
que cuando querramos amar y perdonar como Jesús, como Dios nos manda, no sea demasiado tarde, queridos oyentes. En este momento estamos en ese camino. No sabemos ni el día ni la hora que nuestra barca tocará fin, llegará a su destino. No lo sabemos. Pero que no nos sorprendamos como los discípulos, que cuando ya quisieron, ya no pudieron. Hoy, querido oyente, es el momento de actuar, de dejar actuar a Jesús en nuestra vida, de cambiar nuestro comportamiento, de cambiar nuestra forma de pensar, de nuestra forma de mirar, de nuestra forma de hablar, de cambiar nuestra forma de amar y de perdonar, de cambiar nuestra forma de vivir. Hoy es el día, mañana quizás no exista, mañana quizás ya nuestra barca haya llegado al final. Actúa, querido oyente, actúa de acuerdo a lo que el Señor te está pidiendo hoy. Bueno, ya para finalizar el programa, no me queda más sino darle las gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por sintonizarnos. Gracias también por separar este espacio de tiempo para escuchar la palabra de Dios y para dedicarle un momento de reflexión a las palabras del Señor. Y rápidamente recordemos las 3 enseñanzas de este programa. La primera, la soledad de Jesús. Veíamos cómo nuestro Señor, al finalizar el día, se aleja para entrar en oración, para estar en intimidad con el Señor. Ya queda para nosotros esa pregunta. ¿Nosotros cómo finalizamos nuestro día? La segunda enseñanza. Entre más alejados de Dios, más nos llenamos de miedo. Es una invitación a estar lo más cerca de la presencia de Dios, de la palabra, de su evangelio, de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión. Y la tercera enseñanza, el fruto del miedo paraliza. Y así finalizábamos diciendo que nuestras preocupaciones, nuestras dificultades no oscurezcan la presencia del Señor, no nos paralicen, sino al contrario, tratemos en esos momentos más duros, más difíciles de nuestra vida, tener a Jesús en nuestro corazón y dejarlo actuar. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro radiante y tenga compasión de ti, que el Señor te muestre su rostro y te conceda su paz. Amén.